también los podamos compartir con los hermanos. Amén, hermano Julio, por favor. Amén. Señor Padre, vamos ante su presencia, Señor, en esta mañana. Primeramente dándole la gloria, la honra, la alabanza que usted siempre se merece, Señor. Dale gracias, Señor, por este hermoso día que usted nos permite en esta tierra, Señor, para buscar de su presencia. Y pedirle, Señor, que usted vaya dirigiendo a nuestro hermano, Señor, dale sabiduría, Señor, habla a través de su vida, Padre Santo, a nuestras vidas. Y que esta palabra, Señor, que nosotros vamos aprendiendo domingo a domingo y día a día cuando estudiamos tu palabra, sea atesorada en nuestros corazones y la coloquemos por obra, Padre Santo, para nuestras vidas, para que nos enseñe, nos exhorte, nos dirija en este caminar, Padre Santo. Ahora, Padre Santo, en el nombre de Jesús y su Santo Espíritu, vaya dirigiendo esta clase, Padre Santo. Amén. 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 Bueno, hace 2 domingos atrás partimos, ¿verdad?, con este nuevo tema que estamos viendo a nivel de escuelas dominicales. Ya todas las clases están viendo los mismos temas. Ya, para que también ustedes sepan que está toda la iglesia estudiando los evangelios sinópticos. Ya empezamos el primer domingo que di la clase, ¿verdad? Empezamos con los trasfondos de estos evangelios sinópticos. ¿Qué pasaba antes de que llegara Jesucristo? La idea de verdad de estar estudiando estos evangelios, ya el domingo que viene ya vamos a entrar de lleno a ellos, es aprender un poquito más de la vida de Jesucristo. Ya ese es el enfoque que se les va a dar a estos evangelios sinópticos. También vamos a hablar van a estar los apóstoles obviamente ahí, y como dijimos en un principio, estos evangelios sinópticos, ¿verdad?, es Mateo, Marco y Lucas, ya que si usted los puede poner en 3 columnas en paralelo, los puede ir estudiando en conjunto, ya, porque prácticamente están las mismas enseñanzas en los 3 evangelios. Ya algunos vistos de una óptica de la persona que lo escribió, ¿verdad? Pero básicamente están las mismas historias, o los mismos relatos que uno puede encontrar en los 3 evangelios. ¿Ya? El trasfondo que vimos, el histórico, ya después de ese, el domingo pasado, estuvimos viendo el trasfondo político, ya lo que estaba pasando en ese momento en los tiempos de Jesús, ya, o unos años antes de que viniera nuestro Salvador. Ya hablamos un poquito, ¿verdad?, de quién estaba reinando en ese momento. Ya, y dijimos que ya los romanos estaban reinando, habían conquistado todo el territorio, ¿verdad? Y era un gran imperio. Ya ellos estaban, dice ahí, desde la orilla occidental del mar Mediterráneo hasta el río Éufrates. Ya yo también les dejé el mapa. Y ahí, como siempre les digo, estas clases las subo yo al grupo. A mi hermano Julio, yo no voy a ver la posibilidad de mandársela al... No sé si están de la asamblea, en el grupo de la asamblea, hermano Julio. Mi señora está. Ah, ya, ahí. La hermana Jimena se los manda. Sí, la Ah, hermana qué bueno, ya. Yo le subo la clase y subo el PDF. Y ahora si alguien quiere tener también la presentación, ya yo sé que ese hermano Julio también hace clase, y este material a lo mejor le puede servir, también se lo puedo enviar, ya para que ellos puedan sacar información, o el hermano que quiera también lo puede hacer. Ya, entonces le dejé ese mapa, ¿verdad?, donde estaba ahí marcado en rojo, todo el imperio romano hasta donde abarcaba. Ya, y este imperio, como les decía el domingo pasado, ya duró bastante tiempo. Ya duró bastante tiempo, bastantes años, creo que hasta el año casi 400 después de Cristo. Se me quedó pegadito, aquí está. Bueno, también hablamos de que en ese tiempo gobernaban, ¿verdad? Estaba el César, ya que era el emperador romano, ya en ese tiempo estaba Augusto. Y allí él ponía en cada una de las provincias gobernadores. Ya, por eso leemos que está el César, y también después leemos que está Herodes, ya, porque Herodes estaba ahí gobernando en una de las provincias. ¿Qué más hablamos la semana pasada? Bueno, también estuvimos viendo todos los Césares, los emperadores que pasaron ya durante los primeros años del Nuevo Testamento. Y ahí también le dejo todo eso, toda esa información, ¿verdad? El César Augusto, que estuvo cuando estuvo nuestro Salvador, cuando nació Jesús. Ya después vino Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Vespasiano y Domiciano. Ya todos esos emperadores los podemos ver y los estudiamos la semana pasada, que aparecían ahí en referencia al Nuevo Testamento. También hablamos un poquito del plan de Dios, ya a pesar de que después que se escribió Malaquías, ya si usted abre su Biblia en Mateo y se da vuelta a la página,
hacia atrás, se va a encontrar con Malaquías, ya que fue el último libro del Antiguo Testamento. Ya fue el último profeta al cual el Señor le habló, ya, y le mostró palabra para que diera al pueblo. Después de él pasaron, dijimos, 400 años, ya, donde el Señor no habló a través de profetas, no habló a través de profetas, pero sabemos que el Señor siempre trabaja. Eso también es un aliciente para nuestras vidas, a pesar de que a veces al Señor no lo vemos, no lo escuchamos, no lo sentimos muchas veces, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos pasando momentos difíciles, ¿ya? Pero el Señor siempre está trabajando. Y a pesar de que el Señor en estos 400 años no hubo palabra escrita para el pueblo, ¿ya? Ni para esta humanidad, el Señor estaba trabajando. ¿Y quiénes trabajaban para el Señor? Los pecadores, los impíos, en este caso el Imperio Romano. Ya como ellos se expandieron tanto, empezaron a arreglar todo el sistema político, trajo mucha paz este imperio, trajo mucha paz a la región, ya trajo también una unidad que nunca se había visto. Ya nunca se había visto, como ellos no eran un pueblo, o los romanos no eran un imperio ¿cómo se llama?, que martirizaban a la gente, como los sirios, sino que ellos querían que todos vivieran en paz, solamente que pagaran sus tributos y ellos vivían en paz. Y entonces trajo bastante paz a la región. Ya fomentaba también la uniformidad de las costumbres. Nunca ellos quisieron que las costumbres de cada pueblo se perdieran, sino que ellos las mantuvieran. Ya Roma no se hacía problema con eso, entonces dejaba que los pueblos vivieran en paz y en tranquilidad. Y así también vino, ¿verdad? Y toda la gente ya se estaba haciendo la idea de este nuevo concepto, ya de solidaridad entre los seres humanos. Y eso también dio lugar y dio pie a que la gente después recibiera a este Redentor. ¿Ya? Entonces el Señor también estaba preparando el camino a través de este imperio romano, que eran pecadores, para la venida del cristianismo y también de nuestro Salvador. Como ellos trajeron, ¿verdad?, el orden a la región, y tenían un ejército grande, ya cuando José y María viajaron a Belén para que se descubriera la escritura, ¿verdad?, que el Salvador tenía que nacer en Belén, ellos viajaron sin problema. Ya no habían otros pueblos en guerra, entonces ellos pudieron viajar sin problemas. Y llegaron a Belén, ¿verdad?, al censo y para que naciera nuestro Salvador. Otro general que había en ese tiempo, Pompeyo, también limpió de piratas todo el mar Mediterráneo. Ya limpió, dice que sacó todos los piratas y se podía navegar con tranquilidad por el mar Mediterráneo. Entonces ustedes recordarán todos los viajes que hizo Pablo, el apóstol, los pudo hacer sin ningún problema. ¿Por qué? Porque este imperio romano ya había limpiado todo el mar Mediterráneo de piratas y la gente comercializaba, viajaba de un lado a otro y no había problema. Entonces, dos cosas que ocurrieron que son importantes para el cristianismo. Una fue el tema, ¿verdad?, de la paz que había, para que pudiesen viajar. También los cristianos viajaron a través del imperio sin problema y también pudieron navegar. Otra cosa importante que hizo el imperio romano fue que arregló y construyó muchos caminos. Imagínense, construyó 7.600 kilómetros de caminos. 7.600 kilómetros. De aquí a Arica, de Viña del Mar a Arica, son como 2.000 kilómetros. Imagínense, son casi 4 viajes a Arica. Todo eso hizo el Imperio Romano en caminos. Ya yo les dejé esa fotito, ¿verdad?, cómo eran los caminos que ellos hacían. No era cualquier camino, no era que llegaban y tiraban unas piedras y... No, ellos hacían una base, ponían pilotes, ¿verdad? Y ahí está toda la estructura, todas las capas que ellos ponían de los caminos. Y en cada cierto tramo también ponían soldados romanos para que los custodiasen. Entonces nos podemos dar cuenta que lo que hizo este Imperio Romano, ¿verdad?, fue bastante bueno. Ya está trabajando para Dios sin saberlo. El Señor estaba preparando otros caminos donde también anduvo Jesús, ya anduvieron los discípulos y después los cristianos que estaban predicando. Entonces todo este ambiente político previo ya preparó la venida de nuestro Salvador durante estos 400 años que pasaron. También hablamos antes de esto de los griegos, que ellos unificaron la lengua, o sea, todos hablaban griego, y era muy importante el idioma griego. ¿Ya? Y también dijimos que ahí se tradujo la Biblia del hebreo, ¿verdad? Y los pasajes que están en arameo, se tradujeron al griego. Ahí tenemos la versión de la Septuaginta, que es la que tenemos nosotros, donde está nuestra traducción del Antiguo Testamento. Entonces fue muy importante. De hecho, algunos apóstoles, los escritores del apóstol Pedro, por ejemplo, cita pasajes del Antiguo Testamento tal cual como aparecen en la traducción esta de la Septuaginta, tal cual, los cita tal cual en el Nuevo Testamento. Entonces podemos entender que estos apóstoles también leían la versión Septuaginta de la traducción del Antiguo Testamento. Entonces eso fue muy importante, todo esto lo preparó el Señor.
todo el tema del idioma, el tema después que vinieron los romanos, que arreglaron los caminos, arreglaron el tema de que se podía viajar sin problema, en paz, para que pudiesen viajar sus discípulos, para que pudiese viajar María y José, ya como les vuelvo a repetir, para que se cumpliera la escritura que tenía que nacer en Belén. Y todo esto lo fue preparando el Señor de antemano. Ya también dijimos que en ese tiempo, ¿verdad? Como ya el Roma, ¿verdad? Era el que estaba dominando a Israel, él les ponía el rey, él les ponía un rey. Y en ese tiempo, ¿verdad? El emperador puso a Herodes el Grande como rey de los judíos. Por eso en la escritura, después cuando ya entremos de lleno a los evangelios, ¿verdad? Vamos a ver y escuchar este nombre, ya desde un principio. Cuando nació Jesús estaba este rey, estaba ahí. ¿Se acuerdan la historia cuando él mandó a matar a los niños? Ya cuando llegaron los reyes, los magos, ya llegaron a buscar de la estrella, venían a adorar al rey de los judíos. Y este Herodes, que era un poquito enfermo, ¿verdad? De poder, ya él había matado a 3 de sus hijos y a su esposa, pensando que le iban a quitar el reino. Así de mal estaba. Imagínense, llegan estos reyes, o sea, estos magos, perdón, y le dicen, venimos a adorar al rey de los judíos. Se quiso morir el pobre. Entonces le dijo, ustedes vayan a buscarlo, cuando lo encuentren, avísenme para que yo vaya y lo adore. Ya después dice que estos magos visitados, ¿verdad?, por unos ángeles, le dijeron que no volvieran y que se fueran por otro camino a su lugar de donde ellos venían. Y Herodes, cuando supo que fue burlado, ¿verdad?, ¿qué hizo? Calculó más o menos el tiempo que se demoraron los magos en llegar a ver a Jesús, y dijo ya más o menos 2 años, y mató a todos los bebés que habían en ese tiempo ahí en esa zona de Belén. Ya tampoco fue a pesar de que fue una matanza, ¿no? Alguien podría pensar que eran muchos bebés, algunos historiadores dicen que fueron entre 30 y 35 niños los que mató, ¿ya? Porque era una región chica, ya entonces esto ocurrió en el tiempo de Herodes el Grande, que estaba ahí gobernando los tiempos de Jesús. Y ahora ya llegamos de lleno a este ambiente o a este trasfondo religioso que había en la época donde viene nuestro Salvador. Y haciendo un poquito de historia, ¿verdad? Desde la creación hasta Jesús, ¿verdad? Tenemos a Adán, a Noé, a Abraham, está Moisés ahí, está Saúl, el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Tenemos a Daniel, tenemos los 400 años de silencio y tenemos a nuestro Salvador que nació, ¿verdad? Haciendo un poquito de historia, Abraham era el padre de los judíos, ¿se recuerdan un principio? Cuando el Señor se le apareció a Abraham, que le dijo que se fuera, ¿verdad? De donde él estaba, ya que él iba a ser el padre de multitudes. Ya dice, ¿puedes contar las estrellas? Así va a ser tu descendencia, le dice a Abraham. Después ellos fueron, ¿verdad?, esclavos por 400 años en Egipto. El Señor también los estaba preparando ahí. Los preparó y ahí hicieron el primer sacrificio de un animal. ¿Se acuerdan cuando tuvieron que pintar los dinteles de las puertas? Ya todo esto es una prefigura de lo que iba a venir. Todo eso preparó también el ambiente religioso para el pueblo de Dios. Ya Dios los escogió para ser un reino de sacerdotes y gente santa. Hermana Nancy, ¿puede leer Éxodo 19:6, por favor? Vamos a empezar a leer un poquito. Ya por su rebelión también nos dice la Escritura que ellos anduvieron 40 años en el desierto. Ya todo esto pasó durante un largo periodo de historia. Amén, hermana Nancy. ¿Éxodo cuánto? Éxodo 19:6. Amén. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Y esa era ¿cómo se llama? Ese era el plan que tenía Dios para su pueblo, ya que el pueblo de Dios, los israelitas, fuesen una nación santa, apartados para el Señor, porque ellos tenían que llevar la palabra de Dios, tenían que ser ejemplo a las demás naciones, ya cosa que ellos no hicieron. Y ese es el mismo llamado que el Señor nos hace a nosotros, ¿verdad? A ser nación santa, pueblo, dice, adquirido por Dios, para anunciar, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso también es para nosotros. Ya en este ambiente religioso de poder mostrar al Dios verdadero, primero el Señor había escogido a su pueblo, que se rebeló contra Dios,
ya que después le pidió un rey, dice, ¿verdad? Reinaron 400 años jueces, pero después ellos pidieron un rey, y ahí salió el primer rey, que es el rey Saúl, ya, pero Dios siempre, siempre el propósito de Dios fue que el pueblo de Israel representara a las naciones. Ya, pero ellos le desobedecieron, dice que tomaron ídolos, no dejaron descansar la tierra como lo vimos, ¿verdad? Hace 2 domingos atrás, y por eso ellos fueron tomados cautivos por Babilonia. Ya, dice, eso ya lo vimos, ya fueron tomados cautivos. Como les vuelvo a repetir, hermanos, ese era el plan de Dios para su pueblo. Y ahí es el plan de Dios para el pueblo que tiene ahora, que es la iglesia. Ya que nosotros seamos apartados para Dios, seamos ejemplos para los que nos están rodeando, para los que nos ven. En estos tiempos que estamos viviendo bastante difíciles, también ser luz a las personas que están viviendo angustiadas, que están preocupadas, de darle una luz de esperanza a través de quién, de nuestro Dios y Salvador. Doy la bienvenida a la hermana Andrea, a la hermana Dina que se están conectando, a mi hermana Karen también. Dios les bendiga. Ya si tienen Biblia ahí después para que me ayuden a leer. Sigamos. Para los hermanos que vienen recién llegando, empezamos a ver, ¿verdad?, el trasfondo religioso, ya desde que, antes de que viniera nuestro Salvador, ya y durante el tiempo que Jesús nació. Había una religión, ¿verdad?, en ese tiempo que era la religión judía, ya desde el cautiverio, ya ahí les pongo el año, cuando fueron tomados cautivos los judíos, hasta la aparición de Juan el Bautista, ya esta religión hebrea que ellos tenían fue evolucionando. ¿Ya? Y llegó a ser lo que hoy podemos conocer como el judaísmo. ¿Ya? Y varias instituciones en ese tiempo ya daban la característica de esta religión. Esas son las instituciones que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿En qué creían los judíos? En dos cosas importantes. Los judíos creían en un solo Dios. Ellos eran monoteístas. ¿Ya? Y ellos tienen esto que se llama el Shema, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Y ellos todavía lo recitan esto, ¿ya? Esto es sagrado para ellos. Es la Shema, el Shema, como le llaman algunos. ¿Ya? Entonces era una de las creencias importantes del pueblo judío, ya que era un solo Dios. Y también creían en la ley de Moisés. Estos eran sus dos puntos importantes que distinguían al pueblo de otras naciones. Todas las otras naciones que los rodeaban tenían muchos dioses, pero el pueblo de Israel tenía un solo Dios. Recuerden que en ese tiempo, cuando el Imperio Romano tomó ¿verdad? O subyugó a todos estos pueblos que habían ahí, ponían un César, y todos los pueblos podían vivir en paz, pero una vez al año que tenían que declarar todas las personas que vivían ahí, que el César era el Señor. Todos los pueblos, si no lo hacían, los mataban. Y el único pueblo que no lo hacía eran los judíos, porque ellos sabían que la palabra Señor significaba adoración, y que estaban adorando prácticamente al César, que es lo que querían. Entonces los judíos eran el único pueblo que los romanos los dejaban que ellos no dijeran esto, porque ellos preferían morir antes de, ¿verdad?, declarar que el César era Dios. Entonces eso es importante también, por eso ellos tenían tantos problemas con los romanos. Y a pesar de que los romanos ya después los dejaron porque entendieron que ellos preferían morir que adorar a alguien que no fuese un Dios. Entonces ellos ya ahí vivían en paz y en tranquilidad. En ese tiempo recuerden que también estaba el templo. Ya cuando el rey David pidió y le dijo al Señor que quería construirle un templo, ya el Señor le dijo, no, tú no lo puedes hacer, David, porque tú has derramado sangre, ¿verdad? Refiriéndose a Urías, ya cuando él mandó a matar a Urías. Ya por eso el Señor le dijo, no, tú no puedes construir el templo, pero sí lo va a construir tu hijo Salomón. Ese fue el primer templo que ellos tuvieron. ¿Y eso qué significaba? La presencia del Señor. Dice que cuando Salomón dedicó el templo a Dios, ¿verdad? Dice que la presencia del Señor descendió y quedó en el lugar santísimo. Y ahí después cuando Salomón lo dedica al templo, hace una oración bien larga, él también dice, cuando estemos lejos de esta ciudad de Jerusalén y tengamos algún problema y miremos hasta esa ciudad y oremos, dirigiendo nuestra mirada al templo, tú nos vas a escuchar y nos vas a sacar de los problemas. Y por eso los judíos hoy en día cuando oran, también se paran en dirección donde apunta el templo de Jerusalén. Ya a raíz de esa oración que hizo Salomón cuando dedicó el templo al Señor. Este era el templo de Salomón, también se lo voy a dejar ahí después en la presentación, que él construyó, que fue el primer templo. Recuerden que después cuando los babilonios tomaron cautivo al pueblo de Israel, en este caso la tribu de Judá y Benjamín, se la llevaron cautivos, destruyeron también el templo. Y después cuando volvieron del cautiverio,
lo reconstruyeron, pero no quedó no quedó como lo había hecho Salomón, que dice la escritura que era esplendoroso. Era importante para los judíos el templo. Jesús dice que, la escritura dice que fue presentado, y esto lo vamos a ver después con más detenimiento cuando entremos ya de lleno a los evangelios. A los 8 días de haber nacido, ¿dónde fue presentado? En el templo. Recuerda la historia, a los 12 años, ¿verdad? Cuando fueron a Jerusalén, José y María, a una fiesta de adoración que ellos tenían, dice que el Señor también se les perdió. ¿Y dónde estaba Jesús a los 12 años? En el templo. Estaba hablando ahí, estaba enseñando. Ahí también tenemos otro hito importante de Jesús cuando él estuvo, cuando sacó a los vendedores del templo, ¿se acuerdan? Cuando los echó a todos, dice que, y la escritura menciona dos eventos que el Señor expulsa a los vendedores del templo, cuando empieza su ministerio y casi terminándolo. Después que este templo fue destruido por los babilonios y fue reconstruido, pero a medias nomás, vino Herodes. Recuerden, Herodes, el rey de los judíos en ese tiempo, era nombrado por el César. El César nombraba a los gobernadores de cada pueblo, pero Herodes, como era el nombre lo dice, el grande, él quiso ser rey. Ya, porque en teoría no debería haber sido rey de los judíos, simplemente debería haber sido el gobernador. Pero él, como quería tener, ¿verdad?, un lugar de preeminencia y ser importante, se casó con una judía y le pidió al César que lo hiciera rey. ¿Ya? Y entonces ahí el rey pasó a ser Herodes el Grande. Este Herodes, para congraciarse con el pueblo, mandó construir el templo, o a reconstruirlo, mejor dicho. Mira, les dejé una fotito, y ese es el templo que construyó el rey Herodes. ¿Ya? Y si después ustedes pueden agrandar un poquito, ahí sale el pórtico que se llama la Puerta de la Hermosa, que es el número 11, no sé si lo pueden ver abajo, el 11. ¿Se acuerdan de la Puerta de la Hermosa cuando, ¿verdad?, iba Pedro con Juan, si no me equivoco, ¿verdad? Y estaba el cojo ahí, y le dijo, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos, te damos, levanta. Ahí fue en ese lugar. Y este es el templo que construyó Herodes. Les voy a mostrar una fotito ahora, y van a ver la diferencia. Miren, ese es el templo que construyó Salomón. El porte que tiene. Y miren el templo que les construyó Herodes a los judíos. Para congraciarse con ellos, para estar bien con ellos. Un tremendo templo con tremendos patios, eran mucho más grandes. Imagínense la escala que tiene al lado el templo Salomón y cómo era en relación al templo que Dios le había construido al pueblo de Israel, ahí en Jerusalén. Entonces, si bien es cierto, no era un rey que era elegido por los israelitas, sí trataba de estar bien con ellos. Y por eso les construyó este tremendo templo que también era imponente, ¿ya? En comparación con el templo de Salomón, que la escritura dice que también era un templo espectacular, pero imagínense el tamaño del templo que les construyó Herodes para que ellos tuvieran ahí su lugar de adoración. Y ahí empezaron también, cuando ya el templo fue reestructurado, ¿verdad? Empezaron también los sacrificios, ¿ya? Porque se había dejado de hacer los sacrificios cuando ellos estuvieron en cautiverio. Entonces también esto es importante para la religión de ellos, ¿ya? Este templo era muy importante y tenía muchos significados. Y ahí tenemos también el patio de las mujeres, tenemos la cámara de la leña, como aparece ahí, ¿verdad? La cámara de los leprosos. Todos estos datos que yo les estoy dejando acá, después cuando estudiamos los evangelios los vamos a ir leyendo, los vamos a ir viendo. Entonces, si ustedes después tienen alguna duda, puede ir a estas fotos, ¿verdad? Lo ve y ahí puede salir de alguna duda. Se me pasó. Bueno, como estábamos hablando de que el pueblo tenía muchas fiestas, recuerden, el pueblo de Israel tenía muchas fiestas religiosas que le había dado el Señor. La más importante de ellas sabemos que es la Pascua, ya que ellos recordaban cuando el Señor los sacó de Egipto, ¿ya? Y acudían, imagínense, porque ellos fueron dispersados cuando el pueblo de Israel, ya las 10 tribus más las 2 que fueron divididas después, eso también ya lo vimos, fueron dispersados por todas partes del mundo. Ya no solamente se los llevó Babilonia, sino que algunos los dejó ahí. Los asirios, que eran muy malos, tomaban a la gente, dice que las esparcían, los separaban de sus familias, ya algunos les sacaban un miembro del cuerpo, algunos les sacaban la oreja, un dedo, ya, y los mandaban a vagar por el mundo. Entonces los judíos quedaron muy dispersos por todas partes. Y el Señor en Deuteronomio, ¿verdad? Le había dicho a ellos que el lugar de adoración iba a ser Jerusalén. Entonces ellos lo sabían. Entonces todos los judíos que vivían fuera, cuando venía el tiempo de la Pascua, ellos acudían a Jerusalén.
Imagínense, se calcula que llegaban alrededor de 200.000 peregrinos. ¿Ya recuerdan el tiempo de Pentecostés cuando ellos llegaron? Dice que cayeron las lenguas de fuego y ellos empezaron a hablar en lenguas. ¿De ahí qué dijeron los que estaban mirando? No, ellos están hablando el idioma donde yo estoy. Porque cuando ellos fueron dispersados, obviamente que si yo, por ejemplo, me voy a Europa, me voy a un lugar, a Alemania, por ejemplo, después de un tiempo aprendo a hablar alemán. ¿Ya? Y así en cualquier otro lado donde yo me pueda ir y que me quede por mucho tiempo. Entonces cuando después yo vuelvo, o ellos volvieron al lugar de adoración, escuchaban cómo, ¿verdad? Ellos alababan al Señor en el idioma de donde ellos venían. Entonces por eso eso fue importante ese momento. Y tenían muchas otras fiestas, pues estaban las primicias, estaban las trompetas del Año Nuevo, ¿verdad? Estaba el Yom Kippur, ¿verdad? Que es la expiación, ¿ya? Que esto habla del perdón y la purificación. Ya, ahí podemos ver que el pueblo era bastante religioso. Era muy religioso, guardaba hartos días de fiesta, y todo esto en conmemoración y en adoración al Señor. Ya también tenemos la fiesta del Purim. Y ahí también yo le dejé el calendario de cuándo se celebraban más o menos estas fiestas. Ya la fiesta del Pentecostés, recuerde, 50 días después que ellos celebraban la Pascua, 50 días después celebraban el Pentecostés. Y ahí esta era una fiesta de acción de gracias que ellos tenían para Dios, ya nos daban los primeros frutos de sus cosechas. Y eso también ellos también lo ofrendaban para Dios. Ahora veamos un poquito de la sinagoga, ¿verdad? Que vamos a hablar bastante y se va a ver bastante en los evangelios, ¿verdad? Se va a tocar el tema de las sinagogas, donde el Señor también enseñaba y el apóstol Pablo también enseñaba. Ya la palabra viene del término griego que significa asamblea o reunión. Eso significa literalmente la palabra sinagoga. Ahí les dejo más o menos una fotito de cómo se creó o cómo han visto algunos arqueólogos, ¿verdad? Que han encontrado vestigios de esto, cómo eran las sinagogas. ¿Ya? Y bueno, y ahora también hay sinagogas, recuerden que también se reúnen ahí. Al ser destruido el templo, recuerden, cuando vinieron los babilonios y tomaron de cautivo a la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? La tribu de Judá y Benjamín, ellos destruyeron el templo. Ya lo destruyeron, entonces ellos ya no tuvieron dónde hacer sus sacrificios. Ya entonces fue cuando surgieron estas sinagogas. Ya en esos tiempos surgieron las sinagogas donde ellos se reunían a aprender de la ley de Dios. Ya era un lugar de reunión, ya donde ni venían los judíos. Ya recuerden, ellos no dejan entrar a otras personas a estas sinagogas si no son judíos. Entonces ahí se juntaban a orar y a estudiar la ley. Y a diferencia del templo, ellos no tenían ahí sacerdotes, ni hacían tampoco sacrificios. Solamente se juntaban, eran como escuelas, prácticamente como una escuela dominical. Ya se juntaban, estudiaban la palabra, estudiaban las escrituras, los escribas también daban clase ahí en las sinagogas. Ya como judío, ¿verdad? Jesús dice la palabra que acudía todos los sábados a la sinagoga. Marco 1:21, hermana Jimena. Lucas 4, del 15 al 16, mi hermano Julio. Y Mateo 9:35, mi hermana Karen, por favor. Ya, como buen judío, entonces, nuestro Señor Jesucristo también acudía a las sinagogas. Y ahí le puse la comuna, era una especie de sucursal del templo. Amén, hermana Jimena, active su micrófono. Amén. Marco 1:21. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entraron en la sinagoga, enseñaba. Entrando en la sinagoga, enseñaba. Está hablando de Jesús. Lucas 4, 15 y 16. Bueno, Julio. Amén. Lucas, ¿cuánto, hermano? Capítulo 4, versículo 15 y 16. 4, 15 y 16. Y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Mateo 9:35, Maracara. Amén. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Entonces vemos ahí cómo el Señor participaba y usaba estos lugares de reunión para enseñar la palabra. Entonces las sinagogas eran importantes en esos tiempos.
Estaba a cargo, ¿verdad? Esta sinagoga siempre tenía a cargo un rabino, ya que era un maestro de la ley importante. ¿Ya? Estas sinagogas podían ser establecidas en cualquier pueblo, ya en todos los pueblos donde usted iba, si había más de 10 familias judías, ellos podían levantar una sinagoga. Ya ese era el único requisito que tenía. Ya si habían 3 o 4 familias, no, tenía que ser un número más o menos importante, y ahí se levantaba una sinagoga, y por eso vemos las sinagogas por todas partes, porque era el lugar donde ellos se reunían y no se necesitaba tantas familias como para levantar una. El Sanedrín, ya que Sanedrín esta es la palabra en griego para concilio. También vamos a leer bastante sobre, y sobre todo cuando juzgan a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que fue llevado al Sanedrín. ¿Qué es lo que era este Sanedrín? Ya este era el concilio supremo, era como el cuerpo político y era el cuerpo político y religioso. Ya era el más poderoso que tenía el pueblo judío en esos tiempos. Los romanos le habían dado a este Sanedrín la autoridad, ya para lidiar con algunas cosas religiosas, con algunas disputas pequeñas que se producían dentro del pueblo, ya algunos asuntos civiles también, pero ellos no tenían la facultad de dictar la pena de muerte. Esto solamente le quedaba a los romanos. Juan 18:33, hermana Andrea, no sé si está para leer. Juan 18:31, perdón. Amén. Buen día a todos los hermanos. Buenos días, hermana. 18:31. Sí, Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. amén. Entonces, ¿qué le había dicho, verdad? Que ellos lo podían juzgar a Jesús, pues están hablando de Jesús acá. Lo que pasa es que en ese tiempo, si uno puede ver, ¿verdad? Que los judíos sí apedreaban y mataban y hacían juicios. Ya vimos varios episodios ahí. ¿Recuerdan cuando llegaron a la mujer adúltera, donde Jesús? Ellos querían matarla, querían apedrearla. Entonces, en ese tipo de juicios sí lo podían hacer. Pero ellos no querían que Jesús muriera como ellos mataban a la gente, apedreándolo, porque era una muerte más rápida. Ya le caía una piedra en la cabeza, se desmayaba y ahí moría a piedrazo, pero ya no sentía nada. Ellos querían realmente que Jesús sufriera. Y por eso lo llevaron con los romanos, porque los romanos crucificaban a la gente, era una muerte mucho más dolorosa. Entonces, este Sanedrín, ¿verdad? O este consejo, ya era el más importante de la sociedad judía en esos momentos. Estaba conformado por 71 miembros. Y si puede ver la fotito, ¿verdad? Que está a la mano derecha. Al medio se sentaba el sumo sacerdote, 35 miembros por un lado y 35 miembros por el otro lado. Y ahí hacían los 71, más el sacerdote. ¿Y por qué era 71? Porque si en algún momento quedaba un empate cuando votaban en algún tipo de ley o en algún asunto, quedaba empatada la situación, era el sumo sacerdote el que tomaba la decisión final. Ya se sentaban, ¿verdad? Y como está en la foto, en un semicírculo, ya el sumo sacerdote del medio, y los dos escribas en la parte de atrás tomando nota. Entonces nos podemos hacer una idea cuando llevaron a Jesús al Sanedrín, ¿dónde estaba el Señor? Estaba ahí al medio entre todos estos 71 personas, ¿verdad? Que lo estaban juzgando. ¿Ya? Estaba, ¿verdad? Dominado por quién? Por una secta que eran los saduceos, ya que era un grupo judío que lo vamos a ver un poquito más adelante. Era muy poderoso, ya estaba formado por sacerdotes retirados. Ya los sacerdotes que conformaban esta secta de los saduceos eran sacerdotes ya que no estaban ministrando en el templo, y también por hombres ricos. ¿Ya? Y todos los otros demás miembros que tenía este Sanedrín eran los fariseos. Ya, como les dije en un principio, el Sanedrín tenía el poder de juzgar y castigar, ¿ya? Pero solo los romanos podían dar la pena de muerte. Ejercían también justicia sobre o según las leyes judías. ¿Ya? Esta justicia se extendía a todas las cuestiones que tenían que ver con la religión de ellos, y a todo lo que se deriva de la ley judía. Por eso cuando llevaron a Jesús, ¿verdad?, ante Pilato, le dijeron, él se está haciendo rey de los judíos. Y ustedes saben que el único rey que tenemos nosotros es Herodes. Entonces ahí, ¿verdad?, pusieron a Jesús para que lo crucificaran. Aquí les dejo más o menos esta estructura política religiosa que había en la época. ¿Ya? Estaba, como les digo, el sumo sacerdote, estaban los saduceos, ellos parte del Sanedrín, estaban los escribas, los sacerdotes,
Estaban los fariseos también, ya después un poquito más abajo en esta escala estructural, ¿verdad? Religiosa, estaban los celotas, que también era otra secta, los herodianos y los esenios. Y después debajo estaba todo el pueblo. Ya, por eso el pueblo los miraba a ellos y en realidad no les gustaba mucho, ya, porque siempre miraban en menos a la gente. Y esta clase política era bastante adinerada. Ya estaban compuestos los que estaban más arriba por gente que tenía mucho dinero, ya, porque vivían de las ganancias del templo. Hablemos un poquito del sumo sacerdote de esa época. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? Se nos mencionan, y vamos a estar viendo, 3 sumos sacerdotes que habían en ese tiempo. Recuerden, en ese tiempo el sumo sacerdote también lo ponía el Imperio Romano. Ya recuerden que en un principio el sumo sacerdote era puesto por Dios y tenía que venir de la tribu, ¿verdad?, de Leví. Pero en ese tiempo ya el Imperio Romano era el que ponía el sumo sacerdote. Hermana Karen Alejandra, por favor, que si puede leer Juan 18:13. Y no sé si mi hermana Dina puede leer. Buenos días, hermana Dina. Si puede leer, me avisa para darle un texto. Hermana Evelyn, usted lea Hechos 23:2. Ahí la veo a mi hermana Dina. Ah, ya, está enfermita la garganta, no se preocupe. Ya, hermana Karen Alejandra, Juan 18:13, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Amén. Amén. Ya, Caifás estaba casado con la hija de Anás. Ya, el tercero es Ananías, mencionado en Hechos 23:2, hermana Evelyn. Amén. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Amén. Ahí está otro, ¿verdad? Está hablando del apóstol ahí, ¿verdad? Ananías, que es mencionado también, ahí está hablando del apóstol Pablo. Eran los responsables del cumplimiento de la ley. Ya ellos eran los que estaban ahí para hacer cumplir la ley. Ya estaban a cargo también del templo, recuerden. Ya los sacerdotes y el sumo sacerdote eran los encargados de hacer los sacrificios. En ese tiempo también se hacían sacrificios en esa época, donde estaba Jesús. Ya recuerden que celebraban la Pascua. Ahí estaban, recuerden que cuando la gente iba a hacer su sacrificio, fuera del templo vendían los animales para el sacrificio. Y ese era uno de los negocios que tenían ellos. Vender, ¿verdad?, el animal para el sacrificio. Recuerden que el Señor había dejado instrucciones específicas sobre el animal que ellos llevaban para el sacrificio, para la expiación de sus pecados. Tenía que ser un animal sin mancha, no podía tener nada, no podía tener ni siquiera una magulladura este animalito. ¿Y dónde lo llevaban para examinarlo? Con el sumo sacerdote. Tomaba, dice, el animal, el sumo sacerdote lo examinaba bien, y si no encontraba que tenía nada, decía, ya, este animal está apto para el sacrificio. Pero en ese tiempo, como ya tenían el negocio, cuando la gente venía, imagínense, la gente venía de muy lejos a Jerusalén a hacer el sacrificio, iba con su animalito, ¿verdad?, cargando para el sacrificio, y cuando llegaban ante el sumo sacerdote, lo miraba y le decía, no, mira, tiene una pintita negra, no lo podemos sacrificar. Imagínense qué hacía esa persona que iba de corazón sincero a adorar a Dios, tenía que comprar uno. Tenía que comprar, y ellos eran los que vendían. Todos los cambistas y la gente que estaba afuera, y lo vemos cuando el Señor los echa, ¿verdad? Se enoja y dice, han convertido la casa de mi padre, ¿verdad?, en cueva de ladrones. Era porque ellos, aparte de vender, ¿verdad?, los animalitos para el sacrificio, tenían que cambiar la moneda. Yo no podía, por ejemplo, ir al templo a comprar algo con una moneda romana. Tenía que ir con la moneda que se usaba en el templo. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Cambiarlo. Y ellos más decían, me cobraban más caro por por el cambio de la moneda, imagínense. Y después vendían los animalitos afuera. Entonces ese era el negocio que ellos tenían. Por eso estaban tan enojados con Jesús. Porque Jesús los trataba duramente. Imagínense, la gente iba con corazones sinceros a adorar a Dios a Jerusalén. Y ellos hacían este tipo de cosas, este tipo de negocio, y más encima lo hacían en el patio exterior del templo. ¿Ya? Bueno, como les dije, era, aparte de estar a cargo del templo, el sumo sacerdote era el responsable máximo, ¿ya?, y presidía el Sanedrín. Y este pertenecía al partido de los saduceos.
Más adelante vamos a hablar un poquito de los saduceos. Ya, este, como les dije, también era nombrado ¿por quién? Por el procurador romano. Ya no lo nombraba el mismo pueblo, sino que era el procurador romano que nombraba al sumo sacerdote. ¿Quién eran los saduceos? Ya, según la tradición, ya esto no sale en la Biblia, ya tomaron su nombre de Sadoc, ya un sumo sacerdote durante la época de Salomón y David. Ya eran menos numerosos, eran más fariseos que saduceos, ya, pero sí ejercían el poder político. Ya, ¿bajo qué dinastía? La dinastía de Herodes. Pues Herodes fue el que ponía, ¿verdad? A ellos los ponía en el cargo de sumo sacerdote. Ya, es muy probable que ellos surgieran de los tiempos de los macabeos. Ya cuando vimos el tema político, el trasfondo político, vimos que hubo un año en el 163 a.C., donde los macabeos ya se levantaron en guerra contra el imperio, contra los griegos que estaban en ese tiempo, y tuvieron un tiempo de libertad. Y ahí dice que en ese tiempo se dice que salieron, ¿verdad?, los saduceos. Espera un poquito, aquí vamos. Estaba formada, como les decía, por los sacerdotes. ¿Ya? Y estos sacerdotes eran de la aristocracia, ya tenían mucho dinero. ¿Ya? Y además, porque, como les dije anteriormente, ellos tenían el negocio en el templo. ¿Ya? Por el cambio de la moneda, que había una moneda en el templo, y por lo que vendían ahí de los animales para el sacrificio. Ya obtenían las ganancias de los negocios en el templo. No creían en la resurrección de los muertos ni la vida eterna, ni en los ángeles. Esto es importante de los saduceos. Ya ellos no pensaban que había resurrección. Por eso el Señor Jesús, cuando predicaba, ¿verdad?, de la resurrección, de la vida eterna, ellos no lo creían. Mateo 22:33. Hermana Evelyn, ¿leyó usted? Sí, parece que sí. La veo, pero... Sí, yo ya leí. Ya, hermana Leí Nancy. Hechos Sí. 23:2. Ya, hermana Nancy. Mateo 22:23 y mi hermana Jimena 23, Hechos 23:8, por favor. Buenos días, hermano Cristian. Dios le bendiga. Amén. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Amén. Hechos 23:8, hermana Jimena. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Amén. Ahí está claramente, ¿verdad? Ellos no creían, esta secta, ¿verdad?, de los saduceos no creían ni en la resurrección, ni en los ángeles, ni en la vida eterna. Ya ellos solamente creían en los libros de Moisés, ya los que eran canónicos. Ya, que no, o sea, los libros canónicos que ellos creían eran solamente los de Moisés. Ya todos los otros no creían que fueran inspirados por Dios. Ya ellos aceptaban un poco esta cultura helenista. Ya recuerden que los griegos tenían esta cultura helenista. Que no tenían muchos dioses, ¿se acuerdan? Que también lo estuvimos viendo en clase pasada. Y entonces ellos aceptaban esta cultura. Ya eran enemigos acérrimos de los fariseos. Ya recuerden que los fariseos también eran bien estrictos con el tema de la ley. Entonces por eso eran enemigos de los fariseos. Ya, y contaban con muy poco apoyo popular. ¿Por qué? Porque recordemos que esto lo nombraba el gobernador. Y en este caso era Herodes. Entonces por eso el pueblo en realidad no se llevaba muy bien con estos saduceos. ¿Quién eran los fariseos? La palabra fariseo significa separado. Ya formaba la secta más grande y de mayor influencia en la época del Antiguo Testamento. Ya ellos, su principal observancia era la ley. Recuerden que cuando los griegos tomaron, ¿verdad?, cautivo al pueblo de Israel, o sea, no cautivo, sino que estaban gobernando en ese tiempo, ellos querían que todos siguieran sus dioses. Ya dice que obligaron al pueblo, o querían obligarlo a que sacrificaran cerdos en el templo. Ya trataban de hacer desaparecer la religión judía, y en ese tiempo se levantaron los fariseos, que partieron bien, ¿eh? Porque a veces pensamos que siempre fueron malos. La verdad, las cosas que partieron bien los fariseos, ellos partieron estudiando la ley, guardándola, cumpliéndola, la protegieron, ¿verdad?, de todas estas doctrinas que venían de otros pueblos. Entonces ellos tuvieron un buen comienzo. Entonces por eso tenían
tenían tan buena, eran tan bien vistos por el pueblo. Y ellos aceptaban todo el Antiguo Testamento como la palabra inspirada de Dios. ¿Ya? Recuerden, en comparación con los saduceos, que solamente ellos creían en los escritos de Moisés. Los fariseos no. Todo el Antiguo Testamento, recuerden que en ese tiempo ya se había traducido, ¿verdad?, en la Septuaginta al griego. Entonces todo el Antiguo Testamento ellos lo creían, que como palabra de Dios. Creían en los ángeles y en la vida después de la muerte. Ya fueron los que con más frecuencia desafiaron a la enseñanza de Cristo. Ya, lamentablemente después ellos se pusieron un poquito más extremistas y le fueron agregando cosas de mandamientos de hombres a la ley de Dios. ¿Ya? Entonces ya ahí empezaron a caer en cosas que no correspondían. ¿Ya? Entonces por eso ellos fueron, ¿verdad? Y tuvieron tanto problema con las enseñanzas que tenía Cristo. Ya que el Señor siempre apuntaba mal, le decía, ustedes hacen cosas buenas, pero las hacen sin amor. No le tienen amor a la gente, las hacen por ser vistos de los demás. ¿Ya? Entonces les faltaba esa parte a ellos. Ya se interesaban más por los pequeños detalles, ¿ya? Que la parte más importante era la en Mateo 23, hermano Julio. Mateo capítulo 23, del 23 al 24. Como les digo, los fariseos partieron bien, partieron cuidando la ley, guardándola, ¿verdad? Que no se perdiera en el tiempo. Ya eran estudiosos acérrimos de la ley, pero se fueron desviando y fueron poniendo mandamientos de hombres. Amén, hermano Julio. 23 Amén. del 23 al 24. Ya. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Amén, ¿verdad? Ellos se habían puesto muy legalistas, los fariseos, ¿verdad? El Señor cuando sanó, ¿verdad? Sanaba en el día de reposo, ellos le decían que no era lícito hacer eso en el día de reposo. Imagínense, el Señor le decía, ¿cuál de ustedes, verdad, si uno de sus animalitos queda atrapado o se cae en alguna parte, no van y lo rescatan? Y yo, ¿cómo no voy a hacer, verdad, sanidades a mis hijos, verdad, o al pueblo que está enfermo? Entonces ellos eran muy estrictos. Y esto, cuando leí esto de que, ¿verdad?, de que colaban el mosquito, era porque como ellos, el pueblo tenía prohibido comer sangre, entonces ellos pensaban que podía caer un mosquito dentro de algo que estuviesen tomando y se lo tragaban y comían sangre. Entonces por eso eran tan estrictos y se habían puesto tan legalistas que colaban. Todo lo que ellos comían lo colaban por si acaso había algún mosquito adentro y que no fuese a hacer cosas que comieran sangre. Entonces por eso el Señor los reprendía tan duramente. No tanto por sus enseñanzas, o sea, no tanto por lo que ellos guardaban en cuanto a la ley, sino a la manera que ellos tenían de hacerla, que no tenían la misericordia, el amor al prójimo, ¿ya? Sino que eran bastante estrictos. Como les decía, se enojaron con Jesús, ¿verdad? Porque sanó en el día de reposo. Mateo, hermana Karen, Mateo 12, capítulo 12, del 3 al 14. Mi hermana Andrea, Lucas 11:38. Y mi hermana Karen Alejandra, Marcos 2:16. Yo les voy a ir diciendo mientras, para que lo vayan leyendo. Entonces estos fariseos se enojaron con Jesús porque él había sanado en el día de reposo. Ya, hermana Karen, por favor. Amén. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Amén. Ya, por comer sin lavarse las manos, también Lucas 11:38. Andrea. Amén. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Amén. Lo habían invitado, el fariseo estaba invitado a comer a Jesús, ¿verdad? Y Jesús había sentado. Y no creamos que no se lavó las manos como lo hacemos normalmente cuando nos sentamos a comer, sino que ellos habían puesto una ley ritual del lavado de manos.
que partían con una mano, Falta después el se 14. lavaban la otra, después se la lavaban juntas. Era un ritual que ellos hacían para lavarse las manos. Entonces no está hablando de un lavado de manos normal que uno hace para comer, sino que no, Jesús no había hecho este ritual que tenían ellos para lavarse las manos. Y también, ¿verdad?, se enojaron con él por tener misericordia de los pecadores. Marcos 2:16, hermana Karen Alejandra. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Amén. ¿Verdad? Amén. Y después el Señor que le responde, ¿verdad?, que los sanos no tienen necesidad, po. Dice el 17 después. Los sanos no tienen necesidad de medicina, sino que los enfermos. Y dice que el Señor no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y ahí estamos todos nosotros para verdad, para la gloria de Dios, que nosotros también estamos aquí dentro de ellos, que el Señor ha venido por todos nosotros. Esta secta fue la única que sobrevivió, o los fariseos, ¿verdad?, a la destrucción del templo. Ya recuérdense que el templo después fue, este templo hermoso que construyó Herodes, fue destruido en el año 70, después de Cristo. Ya, fue destruido este templo y los únicos que quedaron fueron los fariseos. Nicodemo era un fariseo, José de Arimatea, Saulo de Tarso también era fariseo. Ya, pero ellos no eran hipócritas. Recuerde que Nicodemo, ¿verdad?, cuando con un corazón sincero se acercó a Jesús, José de Arimatea también pidió el cuerpo del Señor. Ahí después vemos la conversión de Saulo de Tarso. Que ellos realmente, Saulo de corazón creía que estaba sirviendo a Dios. Ya él pensaba que lo estaba haciendo bien cuando perseguía a los cristianos. Ya hasta que dice que se le apareció el Señor y se dio cuenta que no estaba tan bien. Ya, pero lo estaba haciendo con un corazón sincero. Ya no todos los fariseos eran hipócritas. Los escribas, ya estos eran los intérpretes profesionales de la ley. Ya ellos enfatizaban la práctica de las tradiciones. Ellos también eran llamados maestros de la ley. Ellos también enseñaban en las sinagogas. Ya, los escribas también enseñaban en las sinagogas. Y pertenecían a la secta de los fariseos. ¿Ya? Eran de la secta de los fariseos, pero ellos se habían apartado y tenían un grupo aparte, ya que se llamaban los escribas. Recuerden la sinagoga, cuando vimos la fotito que estaban a los extremos, ahí estaban los escribas. Ya, ellos comenzaban el culto en las sinagogas. Ya, y también, como les vuelvo a repetir, les gustaba enseñar. Algunos de ellos también fueron parte del Sanedrín. Marcos 14, 53 al 55, mi hermana Evelyn, por favor. Marcos 14, 53 al 55. Al 53, 55. Al 55, sí, por favor. Amén. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Amén, ¿verdad? Y dice que se reunieron, ¿verdad?, todos los principales sacerdotes y los escribas. Entonces también eran parte del Sanedrín. Tenemos otra secta también que hubo en estos tiempos que estaba Jesús, ¿verdad?, que se llamaba los herodianos. Ya, ellos también componían otro grupo religioso, ¿verdad?, pero era menor, no era muy conocido. Ya ellos no eran muy conocidos en ese tiempo, pero también estaban. ¿Ya? El nombre, ¿verdad?, se deriva, o parece derivarse, ¿verdad?, de la costumbre de favorecer, ¿verdad?, a Herodes y a su familia. Se mencionan como enemigos de Jesús. Marcos 3:6, hermana Nancy. Y la hermana Jimena, Marcos 12:13. Ya. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle.
Amén. Eran enemigos de Jesús, ¿ves? Con los fariseos y los herodianos. Ya están hablando para destruir a Jesús. 12:13, hermana Jimena. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Amén. Recuerden, hermanos, estamos viendo y estamos estudiando todas estas sectas que habían religiosas en los tiempos de Jesús, ya para que cuando ya entremos en profundidad a ver lo que son los evangelios sinópticos, nos podamos hacer una idea por qué estas personas y estas sectas se manejaban de tal manera, por qué hacían algunas cosas, por qué el Señor los trataba tan mal, recuerden, los trataba de sepulcros blanqueados, ya que por fuera eran bonitos, pero por dentro estaban totalmente podridos. Y entonces ese es el objetivo del por qué lo estamos viendo, ¿ya? Porque a veces parece un poco más de historia, es un poco tedioso, ¿ya? Pero esa es la idea, ya que podamos tener un panorama completo de lo que pasaba, lo que pasó antes de que nació Jesús y lo que estaba pasando cuando ya Jesús empezó su ministerio. Entonces tenga siempre eso en mente, por eso lo estamos estudiando. ¿Ya? Ellos unieron a los fariseos en la cuestión del pago de los impuestos también, imagínense, Mateo 22:16, hermano Julio. Mateo. 22:16, sí, Mateo. 22:16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con la verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Y si leemos más adelante, dice: dinos qué te parece, ¿es lícito dar tributo a César o no? Y ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Porque este grupo de los herodianos tenía y favorecía a Herodes, ¿ya? Porque estaban viendo el tema de los tributos, ¿ya? Entonces por eso ahí ellos estaban preguntando y le mandaron a preguntar junto con los fariseos para pillar al Señor, ¿verdad? Con el tema de los impuestos. Hay otra secta también que aparece, o que estaban en los tiempos de Jesús, que eran los esenios. Esta era una especie de secta, era una especie de monjes, ya que ellos se fueron y se fueron a vivir ahí a la orilla del Mar Muerto, ahí en el Qumran. Ahí les dejé esa fotito ahí donde ellos estaban. Ya, ellos esperaban la venida de dos Mesías, uno político, ya, y el otro religioso, uno que los viniera a librar de la esclavitud o del imperio, ¿verdad? En ese tiempo, y otro religioso, ya que iba a restablecer todo el tema de la justicia, ¿ya? Y poner fin al pecado y poder restaurar, ¿verdad?, el imperio de Israel, ¿ya? Porque el Señor, recuerde que le había dicho a su pueblo que ellos iban a ser cabeza y no cola, ¿se recuerda? Cuando les prometió: ustedes van a ser cabeza y no cola, van a estar arriba de todas las naciones. Entonces ellos creían que el Señor en ese tiempo, la primera venida del Mesías, literalmente iba a hacer eso, ya que iba a tomar a Israel y lo iba a dejar como el imperio que gobernara el mundo. Pero sabemos que estos cumplimientos de las profecías tienen doble cumplimiento. El Señor iba a venir primero, ¿verdad?, como el Cordero inmolado, y sabemos que el Señor va a venir y va a rescatar a su pueblo de Israel, ¿ya? Pero Él va a venir después a gobernar con sus hijos. Entonces, esta secta, ¿verdad?, se había apartado y vivían y tenían todo en común. Y ahí vivían cerca de la ruina del Qumran. ¿Recuerda el Qumran? Es donde se encontraron algunos escritos antiguos. Ya hace un tiempo atrás se encontraron ahí escritos y después los contrastaron con los que nosotros teníamos y se dieron cuenta que eran los mismos. Ya tenemos la palabra bastante, una palabra fiel. Y la última de las sectas que vemos en esos tiempos eran los celotes o celotas, ¿ya? Significa literalmente celosos de Dios. Y ahí era el grupo de patriotas judíos, ¿ya? Que siempre vivían en conflictos con los romanos, ya vivían peleando con ellos, ¿ya? Estaban preocupados por el futuro de Israel también y también esperaban el Mesías, ¿ya? Este partido revolucionario dice que persuadió a los judíos para sublevarse en el año 70. Ya recuerden que el Imperio Romano no quería tener conflicto, como ya lo mencioné anteriormente, con los pueblos que ellos estaban gobernando, sino que querían que vivieran todos en paz. Pero estos celotes no, siempre eran un grupo extremista,
en un grupo armado, y que siempre estaban en confrontación con los romanos. Y en el año 70 se volvieron a levantar en guerra contra los romanos, y se escondieron ¿dónde? En la ciudad de Jerusalén, en sus murallas. Ya, se metieron ahí y se escondieron y estaban haciendo guerra. Y vino Tito en el año 70, y para poder entrar y tomarlos presos y matarlos, tuvo que destruir la ciudad y después vino y destruyó el templo. Ya, porque a los últimos se habían escondido dentro del templo, según nos cuenta el historiador Flavio Josefo, y ahí el templo se vino abajo. Y ahí se cumplió la profecía de Jesús cuando dijo, ¿verdad? Este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Literalmente vino, ¿verdad? Este Tito y destruyó toda la ciudad y tiró el templo abajo. Y ahí fue por culpa de estos celotes que se habían levantado en armas. Ya pertenecían, ¿verdad? Y como dice ahí el texto, a las capas más pobres del pueblo. Ya no se enfrentaban directamente, sino que organizaban revueltas y hacían asesinatos, ¿verdad? Aprovechando las fiestas y las reuniones del pueblo. Solían esconderse en las cuevas de Galileo y contaban con el apoyo de la clase popular. Imagínense, entre los seguidores de Jesús ya habían antiguos celotes, Simón el Celota y Judas Iscariote. Ellos venían y ellos provenían de esta tribu. Lo que no dejé en esta presentación, y lo voy a tratar de agregar, eran los republicanos. ¿Ya? Recuerden que también los publicanos, perdón, que eran los que eran encargados de cobrar los tributos, ¿ya? Para el Imperio Romano. ¿Ya? Estos publicanos eran judíos. ¿Ya? Como el gobernador era inteligente, ¿a quién ponía a cobrar los impuestos al pueblo judío? A un mismo judío, porque sabían y se conocían y sabían cuánto ganaban. Entonces le decía a este publicano, ya tú cobras los tributos, y la parte que tú ganas es la parte de más que puedes cobrar. O sea, si alguien tenía que pagar, por dar un ejemplo, 100.000 de tributo, él cobraba 120.000. Esos 20.000 que cobraba extra eran para él. Entonces por eso eran tan mal vistos. Porque cobraban al pueblo, eran judíos y cobraban de más. Y por eso cuando vemos, cuando el Señor vino un publicano, ¿verdad? Y después él se convirtió, dice que devolvió lo que él había robado. Ya, literalmente, dice que devolvió 4 tantos de lo que él había sacado de más. Y entonces también ese también lo vamos a ir mencionando en los evangelios, a estos publicanos, ¿verdad? Que también eran mal vistos en esa época. No sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos hablado, alguna duda o algún comentario que quiera hacer. Yo sé que es un poquito de historia, un poco denso, pero nos va a servir. Como les digo, nos va a servir cuando empecemos ya a meternos de lleno a estos evangelios. Hermano Rodrigo, Dígame. una consulta. ¿Los fariseos, los saduceos, los herodianos, los asenios, pertenecían al pueblo de Israel igual? ¿Eran judíos? Sí, eran todos judíos. Ya. Eran todos judíos, recuérdenlo. Como le dije, los fariseos... ¿Los celotes también? También, eran todos judíos. Ya. Eran todos judíos. Recuerden que Simón también era judío, y Judas Iscariote también era celote. Eran todos judíos. Todas estas sectas eran sectas judías. Sí, porque si no, no hubiesen dejado entrar a las sinagogas. Ya, recuerden que en la sinagoga no podían entrar la gente que no era judía. Ya, por eso el apóstol Pablo, cuando entraba, él iba primero a la sinagoga porque era judío. Ya, y circuncidó a Timoteo para que él pudiese entrar, porque él no era de madre judía, entonces lo circuncidó para que él pudiera entrar también a la sinagoga. Entonces todas estas sectas y todos estos que vamos a ir viendo eran judíos. ¿Algún aporte, mi hermana Jimena, y que la veo tan callada? Bueno, la hermana Jimena parte con los resúmenes de los evangelios para el próximo domingo. Así que ahí vamos a estar atentos con nuestra hermana Jimena. Ya no sé si alguien más quiere aportar algo. Voy a dejar la presentación ahí a un lado para que nos podamos ver un poquito más grandes. Si no, lo vamos a dejar hasta acá para que venga. Ahí está la hermana Jimena, abrió su micrófono. No, bueno, solamente de que ahí también hay un énfasis en la creencia en ese tiempo, lo que era la ley de Moisés, que era lo que ellos tenían en ese tiempo para, podíamos
afianzar su fe en la ley de Moisés. Y aparte de eso, digamos, ellos creían en un solo Dios. Es importante ver esto porque de repente nosotros, cuando leemos la palabra, se nombra a los fariseos, se nombra a los saduceos y conocer su trasfondo. O sea, porque ellos eran como celosos de la ley. Ellos guardaban la ley de Moisés. Y ellos creían que con su actitud también lo estaban guardando. No aceptaron no aceptaban a Cristo, porque ellos querían a un rey, querían a un rey que tenía que morir. De hecho, por eso fue el letrero que lo pusieron cuando él murió, una forma de burla, el rey de los judíos. ¿Ven? Así que, no, la verdad que esto ha sido bien para mí personalmente estudiar esto, porque nunca uno, o sea, de repente, por lo menos yo no lo hacía. Hemos visto que esta parte nos ayuda a entender más la palabra del Señor y ha sido de edificación para mi vida, así que espero que para la vida de cada uno de ustedes también lo sea, amén. Así que Amén. no olvidemos que debemos alimentarnos y a través del conocimiento que el Señor nos guía a través de su Santo Espíritu, conocemos más de Cristo, amén, y nuestra fe es aumentada, amén. Así que nada, agradecida al Señor y por ver un buen número hoy en día, me alegro de que estén aquí, que aparten este tiempo para instruirse de la palabra, un tiempo para compartir entre nosotros, a lo mejor a través de este medio, pero cuán importante nos necesitamos como cuerpo de Cristo, el animarnos uno a otro, así que me alegro. Y a mi hermano Cristian lo habíamos echado de menos, él es el que está más lejos, está en Ecuador, que el Señor le bendiga, bendiga su hogar, su familia, y así también a nuestra hermana de Temuco, que el Señor le bendiga, nuestra hermana Dina, bendiciones. Y bueno, Guillermo, que también está lejos ahora, porque está trabajando lejos, así que bendiciones también para él y para cada uno de ustedes, hermanos. Que aunque sé que estemos tan cerca, igual estamos separados, pero lo importante es que nos une la fe en el Señor, amén, un mismo espíritu, un mismo Señor, y cuán Amén. importante de conocer más de Él, amén, que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Y como les decía, ¿verdad? Todo esto que estamos viendo, que parece un poquito de historia, nos sirve, nos ha servido. A mí me ha servido porque nos hemos dado cuenta cómo el Señor seguía trabajando. A pesar de que el pueblo, como les decía, hubo 400 años que no habló, ¿verdad? Nada. Pero el Señor trabajaba, cómo preparó todo, cómo preparó los caminos. Yo me asombraba cuando veía el tema de los caminos, cuando vi cómo el Imperio Romano limpió el Mediterráneo de los piratas, y después uno ve cómo el apóstol Pablo a través de los barcos iba él predicando y los viajes que él tuvo. Cómo los cristianos ocupaban los caminos para moverse y de ciudad en ciudad llevando el Evangelio. Entonces, esto también es un aliciente para nosotros, son palabras de aliento, que a veces estamos viviendo momentos difíciles y no vemos al Señor, pues no vemos la mano del Señor, a veces nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Ya, pero el Señor sigue trabajando, así como lo hizo en este tiempo, que preparó la venida del Salvador, y preparó también estas sectas, o sea, las sectas también estaban tenían un objetivo. El Señor tenía, por la profecía, el Señor tenía que ser inmolado, tenía que ser, ¿verdad?, sacrificado en el madero, y ahí para que se cumpliera esta profecía, tenían que estar estas sectas, que no querían que el Señor matarlo a piedrazos como tenía que ser la ley de los judíos, sino que ellos querían que muriese torturado prácticamente, y que fue lo que ocurrió. ¿Ya? Entonces todo eso fue preparado por Dios para que se cumpliera lo de la Escritura. Entonces es bueno estudiar esto y darnos cuenta cómo el Señor para nosotros también tiene preparado un camino. Ya a veces vemos las cosas difíciles, ya nos pasan cosas, bueno, menos Julio que le pasó el accidente, pero siempre hay un propósito, hay alguien que nos está mirando. Ya a veces nos estamos atendiendo en el consultorio y a veces uno está cantando, orando, o puede darle una palabra a alguien. Siempre hay un propósito, hermano, siempre. Yo siempre me digo lo mismo. Ya, yo viajo harto y cuando a veces me tengo que devolver y no puedo, por algún motivo me atraso, yo sé que hay un propósito, que el Señor tiene algo. Siempre le voy orando y preguntando al Señor cuál es el propósito. Y aquí tengo que conocer a alguna persona, bueno, la hermana Dina, ¿verdad? Una dirigente de un comité de agua. Y siempre el Señor me pone en el camino gente y es por un propósito. Entonces eso hay que tenerlo siempre en claro y confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Ya, como cantaba una alabanza, ¿verdad? Que el Señor no nos falla. El Señor nunca nos va a fallar. Nosotros le fallamos, pero el Señor es fiel y Él nos guarda
nos guarda a pesar de que nosotros seamos infieles, el Señor igual sigue fiel con nosotros. Entonces le dejo eso para que usted lo medite. Nos vemos para el próximo domingo. Ya va a empezar la prédica del pastor Rubén. Ya los que puedan escucharla también, es bueno que se conecten y puedan estar también en familia, ya escuchando y alabando a nuestro Señor en estos tiempos que son difíciles. Mantengámonos en oración, ya a veces más difícil porque con todas estas clases Zoom estamos más en la casa, a veces se piensa que tenemos menos trabajo en la casa con esta pandemia, pero todavía ha sido todo al revés. Ya, pero dediquémosle un tiempo al Señor, ya oremos al Señor, busquemos de su rostro para que el Señor nos guarde y nos ayude. Amén. Abran sus micrófonos. Voy a pedirle a mi hermana Jimena si nos puede despedir en oración, por favor. Amén. Amén. Bueno, si alguno tiene alguna necesidad o está enfermo, puede presentarlo delante del Señor. Amén. Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Amén. Mi socorro Amén. viene de Jehová. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana te damos toda la gloria, la honra, la alabanza. Gloria a ti. Señor, estamos agradecidos de lo que tú has hecho en nuestras vidas, de lo que tú estás haciendo, porque has comenzado una obra, Señor, y la terminarás, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque has suplido nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque nada ha faltado, Señor. Has puesto el pan en nuestra mesa, el trabajo, Señor. Gracias. Gracias por nuestra familia, gracias por este tiempo, porque sabemos, Señor, que tú tienes el control de todo, Señor. Sabemos que tú eres soberano, omnisciente, omnipresente, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque en tu inmensidad y poderío tú te inclinas a escuchar las oraciones de tus hijos. Señor, gracias. Gracias por tu infinito amor reflejado en el sacrificio de tu Hijo amado en Cristo Jesús. Gracias por los méritos de Cristo, Señor, estamos aquí en esta mañana. Gracias por escuchar la palabra, Señor, que tú trajiste a través de nuestro hermano Rodrigo, Señor, gracias. Gracias por la palabra, Señor. Gracias porque tu palabra la podemos respaldar con tu palabra, Señor. A través de tu palabra hemos crecido, te conocemos cada día más. Que la presencia de tu Santo Espíritu sea actuando en la vida de cada uno de nosotros, en nuestra familia, en aquellos que aún no te conocen, Señor. Tengan un encuentro personal contigo. Si alguno está enfermo, pedimos en el nombre de Jesús que obre sanidad, Señor. Que tú seas obrando en la vida de nuestro hermano Julio, Señor, que no haya secuela de ese golpe, Señor. Que tú bendigas, Señor, su trabajo, su casa, su familia. Señor, bendice a nuestro hermano Cristian en Ecuador, bendice su hogar. Bendice, Señor, a nuestro hermano Guille, que está en el sur, Señor, a nuestra hermana Dina. Bendice a nuestra hermana Andrea, a nuestra hermana Nancy, Señor, a nuestra hermana Olga, a nuestra hermana Evelyn, Señor. Bendice a nuestra hermana Karen, Alejandra, a nuestra hermana Karen, Señor. Sé tú obrando en cada uno de nosotros, en nuestra vida, la vida de Rodrigo, Señor, en mi vida. Obra en nuestros hogares. Sabemos que tu venida está pronta. Afirma nuestra fe en tu palabra, Señor. Sabemos que tú das el crecimiento, Señor. Sabemos que tú estás haciendo la obra en nuestras vidas, porque un día nos llamaste para conocerte al único y verdadero Dios. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, prepara nuestras vidas, nuestros corazones, para recibir la palabra que tú tienes a través de tus siervos, Señor. Bendice al pastor Rubén, unge sus labios, su vida, su hogar, Señor. Ministra, Señor, a través de él a la congregación, oh Dios. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor. Y por tus méritos, Jesús. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Despídanse Amén. para que... Bendiciones. Bendiciones a Nos todos. vemos. Bendiciones. Chao, hermano Guillermo. Bendiciones. Bendiciones. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Bendiciones. Gracias. Chao, chao. Bendiciones, Bendiciones a todos. Dios bendiga. Hasta